Con su permiso, presidenta, mesa directiva, medios de comunicación, compañeras y compañeros, diputados, señoras y señores. Perdurará para siempre el ejemplo de dignidad del general Emiliano Zapata, por su entrega y sacrificio en la lucha contra toda forma de injusticia y desprecio hacia las mayorías empobrecidas. Su lucha fue una lucha abierta en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y de los gobiernos que atentaron en contra de los derechos y propiedades de los campesinos e indígenas de nuestra patria. Carranza mandó asesinar al general Zapata porque sabía perfectamente bien que el jefe del Ejército Libertador del Sur no se prestaba a chantajes, componendas o groseros acuerdos políticos para repartirse el poder. Zapata no se suma a la revolución para satisfacer intereses particulares. Por lo contrario, el general Emiliano Zapata encarna el ideal del revolucionario incorruptible, que en cada acto de su vida está presente el valor de la honestidad, la solidaridad, el compañerismo e incluso hasta el sacrificio de la vida en la lucha por la justicia para los olvidados y mancillados de siempre. Los millones de campesinos pobres que no han tenido mayor expectativa que el cultivo de la miseria y la exclusión social, como lamentablemente ocurre hasta nuestros días, para el general Zapata, la reforma agraria y la propia revolución no eran las mismas que para los hacendados del norte que se montaron al movimiento revolucionario como Carranza, Obregón o el propio Madero. Zapata era claro en advertir que no habría revolución si no se les devolvía a los campesinos e indígenas sus tierras, montes y aguas que fueron usurpados por los hacendados al amparo de un régimen dictatorial. Que los campesinos y ciudadanos mexicanos tenían el derecho a mejorar su condición social y que era fundamental terminar con la tiranía y esclavitud de un régimen oligárquico y dictatorial al servicio de las clases dominantes. Solo así se explica que un hombre íntegro y de incuestionable autoridad moral como el general Zapata pudo establecer una severa crítica al incipiente gobierno maderista, cuando manifiesta en el Plan de Ayala que el pueblo mexicano fue a derramar su sangre por reconquistar sus libertades y reivindicar sus derechos conculcados, y no para que un hombre se adueñara del poder violando los sagrados principios que juró defender bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, ultrajando la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo, que don Francisco I. Madero ha tratado de ocultar con la fuerza bruta de las bayonetas y de ahogar en sangre a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cumplimiento de las promesas de la revolución, llamándolos bandidos y rebeldes. Que Francisco I. Madero ha hecho del sufragio efectivo una sangrienta burla al pueblo, a fin de forjar nuevas cadenas y de seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más terrible. En ese tenor, y fieles a su espíritu crítico y no quedarse callados frente a la injusticia, los zapatistas reprocharon duramente al presidente Madero por haber traicionado las promesas de la revolución, como fue el compromiso de restituir las tierras que fueron arbitrariamente despojadas a los campesinos e indígenas y, en consecuencia, lo desconocieron como jefe de la revolución y presidente de la República. Zapata y el zapatismo, a 100 años del asesinato del jefe del Ejército Libertador del Sur, representan la resistencia viva de un pueblo que se resiste a aceptar que solo existe una sola idea de sociedad, la de poseedores y desposeídos, como también una sola idea de gobernar, la idea del patrón, del hacendado, del terrateniente, del banquero, del oligarca, del financiero, es decir, de la clase
económicamente dominante. Ayer y hoy, Zapata y zapatismo son vigentes porque tienen como objetivo social la lucha en contra de las profundas desigualdades, la opresión y la exclusión social, la defensa por los derechos de los grupos marginados, la lucha contra la pobreza generalizada, en favor de una mayor responsabilidad del Estado para mejorar las condiciones de vida y en pos de la democracia como forma de gobierno, fundada en el respeto a los derechos humanos y de progreso permanente de nuestra sociedad. El general Emiliano Zapata nos deja una gran lección que sobre todo en estos tiempos resulta fundamental para la vida pública: la idea y el valor absoluto de la representatividad política y social. Zapata sabía a qué intereses obedecía y por tanto jamás dudó en asumir honesta y profundamente la responsabilidad de luchar por y con el pueblo. Así fue su vida, de lucha inclaudicante, desde aquel lejano 1909, cuando sus paisanos lo eligieron jefe de la Junta de Defensa de las Tierras de Ananecuilco, hasta su asesinato maquinado por Carranza. Con determinación, legitimidad y rebeldía, Zapata entendió y asumió el compromiso de la representatividad de los campesinos pobres que históricamente han sido golpeados, reprimidos, usados y negados por los gobiernos desde aquellos tiempos hasta los tiempos de hoy. La insigne herencia de Zapata de no negociar nunca con los principios nos lleva irremediablemente a reflexionar sobre el papel social y político tan importante que pesa sobre cada uno de nosotros, compañeras y compañeros diputados, que nos decimos y el pueblo nos ha elegido como representantes populares. Pareciera ser que la voz de Zapata nos alcanza diciendo, con voz imperturbable, a quién o a quienes representan cuando poco o nada han realizado para impedir los privilegios del grupo gobernante, a quién representan cuando es cuestionable e insuficiente lo que hacen para atender los desafíos sociales como la pobreza de casi 8 millones de mexiquenses, a quién representan cuando casi 10 millones de mexiquenses carecen de seguridad social y por lo tanto están condenadas varias generaciones a no tener una pensión suficiente para un retiro digno. Sigue el general Zapata diciendo que percibe claramente que hay una representatividad incierta y poco comprometida, en tanto que diputadas y diputados no estén dispuestos a fortalecer y democratizar las instituciones del Estado para bienestar de las mayorías, que quisiera entender las razones del por qué, teniendo en favor, no somos capaces de el viento a favor, no somos capaces de garantizar y convencer de que somos un poder independiente. Para terminar con las dudas, nos sigue diciendo el general Zapata, se hace necesario sacudirse al yugo con la dignidad que nos transfirió el pueblo en las pasadas elecciones y empezar un verdadero proceso de transición que garantice una auténtica división de poderes y una lucha en serio en contra de la corrupción que se ha consolidado en el Estado de México. En forma clara, Zapata nos advierte que si no somos capaces de renovar los órganos de gobierno del Poder Legislativo, a pesar del retraso en que ya estamos debido a las dudas antes señaladas, mediante un proceso abierto y democrático en el que participen ciudadanos de incuestionable probidad y capacidad, de no hacerlo así, dice el general Zapata, que solo le estamos haciendo al ensarapado. Es decir, estamos en pura simulación para que no cambie nada. También se indigna el general cuando se entera de que hemos asumido con tibieza los actos irregulares y violatorios de la ley por parte de las instituciones del gobierno estatal y de los municipios, por aquello de que no se quiere hacer enojar al titular del Ejecutivo, a pesar de que éste es corresponsable por no hacer cumplir el Estado de Derecho. Este es el caso gravísimo de los adeudos multimillonarios
que tienen con el ICEMIN, la UAMX, el CUSAEM, la mayoría de los municipios que emanaron de un partido anteriormente mayoritario. De la misma forma, los miles de laudos laborales que no se pagaron oportunamente por las instituciones en detrimento del derecho de los trabajadores. Todo esto solo es explicable, señala el general, con el manto poderoso de la corrupción y de la impunidad en que se vive, pero que debe superarse para bien de la sociedad. El general Zapata, incansable, nos sigue diciendo que no podemos ser vistos como buenos representantes populares, cuando la legislatura mandata a la Junta de Coordinación Política a realizar una auditoría externa al ICEMIN, porque se presume o se afirma que existen vicios y desviaciones de recursos que se han utilizado para fines distintos a los que tienen encomendados esta institución. Y con asombro nos enteramos que dice el presidente de la Jucopo que ya la está realizando el gobernador, precisamente el representante del Poder Ejecutivo de quien se desconfía. Es un absurdo, exclama el general. El mandato de la legislatura debe de cumplirse, ya que de no hacerlo se estaría violentando un acuerdo de la máxima autoridad legislativa, pero lo más grave es que supondría un arreglo en lo oscuro con el Ejecutivo. Insiste el general, con que no podemos ser buenos representantes populares porque no hemos sido capaces de llevar a cabo una investigación a una de las empresas que más ha sido calificada de corrupta, como es la empresa OHL, que creció de manera descomunal durante los gobiernos anteriores. OHL representa la discrecionalidad, el amiguismo, los jugosos negocios al amparo del poder, así como el uso de las instituciones para favorecer a un particular. En síntesis, no podemos ser buenos representantes en un clima de profundo malestar social, derivado de la corrupción y de la impunidad que se fomenta desde las altas esferas del poder. Inquieto el general, se acomoda en su silla y con rostro adusto, como pretendiendo dar por terminadas sus reflexiones, nos encara diciendo que no podemos ser buenos representantes populares mientras no sepamos lo que ocurrió con la estafa maestra que involucró a las autoridades de nuestra universidad en casos de fraude, o que hayamos omitido opinión en relación con el actual fiscal general de justicia, ya que cuando se desempeñaba como procurador fue acusado de actos violatorios de los derechos humanos en el caso Tlatlaya. Y en retahíla asevera que no se puede ser buen representante popular cuando se negocia con los principios éticos, cuando se actúa con complicidad, cuando somos omisos deliberadamente, cuando vemos que el oportunismo una forma para sacar provecho, importando poco o nada el interés de los demás, cuando se lucra con la representación, cuando nos dejamos llevar por el egoísmo sin importar el daño a terceros, cuando decimos que estamos en favor de los trabajadores, pero en la práctica guardamos silencio frente al outsourcing y no somos tajantes en contra de la privatización del fondo de pensiones de los trabajadores, cuando el abandono del campo no es un problema prioritario, cuando dudamos ir a fondo en contra de la corrupción e impunidad, cuando actuamos por consigna a pesar de la decisión sea contraria a los intereses mayoritarios de la sociedad, cuando decimos ser defensores de la educación pública y nuestros hijos asisten contradictoriamente a instituciones privadas, cuando la patria llama a la austeridad para una mejor distribución de la riqueza y seguimos permitiendo privilegios, cuando poco hacemos para mejorar los servicios de salud, debido a que estos no los utilizamos debido a que tenemos gastos mayores, cuando justificamos un comportamiento equivocado argumentando deficiencias del otro, cuando la derecha termina convenciendo a la izquierda que la desigualdad es innata de la sociedad, cuando la educación superior es profundamente excluyente, cuando nos decimos defensores del pueblo y vivimos divorciados de la sociedad. Cuando ya no nos sorprende la miseria ni la violencia,
cuando aceptamos la democracia simulada. Compañeras y compañeros, si no hacemos los cambios ahora, que todavía nos favorece la correlación de fuerzas y la confianza del pueblo mexiquense, del juntos haremos historia, la propia historia terminará cobrándonos inexorablemente la factura. Zapata y zapatismo, como ideal de libertad y justicia, vivirán siempre. Muchas gracias.